Diario, muy buenas noches. Me confirman, por favor, si me están viendo, si es fluida la imagen, la voz, si están viendo en este momento la presentación. Sí se ve. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias por los beneficiarios que lograron conectarse, por aquellos que lo hicieron de manera puntual también. Es valioso todos estos esfuerzos que ustedes realizan. Porque comprendo muy bien la situación que cada uno de ustedes maneja a nivel profesional, a nivel educativo o cualquier otra orientación u ocupación que ustedes tengan. Eso lo comprendo muy bien y por eso agradezco mucho que logren vincularse a esta sesión. Hablábamos de cosas puntuales y técnicas que espero ya se ajusten en este tramo o en esta fase que ya llevamos del curso, ¿cierto? Ha sido una maratón, ¿sí? Pero no solo a nivel administrativo, sino académico, para lograr con el objetivo de este contenido, ¿cierto? O de esta formación. Dicho esto, y con los apuntes que tomé para tratar de escalarlos con lo que tiene que ver con las clases presenciales, pues vamos a arrancar con la secuenciación en la comunicación, el tema de hoy en la sesión número 5, hilando un poco, ¿cierto? Que nos hemos enfrascado o hemos adquirido contenido a lo largo de este curso con una vertical importante como lo es la comunicación, ¿cierto? Y ustedes, y entonces les pregunto para arrancar qué entienden y ahí ya está en el mensaje, pero me gustaría que me dijeran qué entienden ustedes por secuencia, ¿sí? ¿Qué entiende por secuenciación? ¿Qué será una secuencia? Yo digo que una secuencia son como pasos a seguir, los pasos a seguir para realizar algún proceso. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué será? ¿Qué nos imaginamos cuando vamos a seguir una secuencia, cuando hacemos, Mari lo puso en paso a paso? ¿Qué más se nos ocurre? ¿Alguien más que quiera participar? Yo les ayudo, yo les voy complementando acá. Em, Se me vienen palabras a la mente como orden, ¿cierto? Orden, hacerlo de una manera ordenada, una sucesión de cosas, ¿cierto? ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, cuando eh, se van, cuando uno hace un planner o cuando uno organiza su día a día, así como lo dijo Mari, uno lo hace como con un paso a paso, ¿cierto? Que tenga sentido, que sea ordenado, ¿cierto? Que lleve una sucesión de pasos. Y en la comunicación sí que es muy importante. Entonces, ustedes recordarán que hemos hablado mucho de la técnica verbal, ¿cierto? Como una manera física y lo llevo a lo físico, es por ejemplo, en la gesticulación, con aquellos ejercicios que hacíamos, cómo gesticular bien, ¿cierto? Eh, Veíamos el protocolo que se establece en una llamada de comunicación,
Entonces, ahí ya hablamos también de protocolos, tocamos protocolos. Hablábamos del tono de voz, que era muy importante, ¿cierto? De cómo realizar una presentación cuando se establece una llamada con su cliente. Y miren que acá estamos mencionando un orden, un paso a paso, ¿cierto? Hablábamos de un inicio, de un desarrollo y de un final de la llamada. Y el tema de hoy se enmarca en esa secuenciación o en ese orden que yo debo mantener. Ojo bien, mantener la llamada telefónica, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, y también lo tocábamos por allí cuando veíamos el tema de las habilidades blandas, ¿cierto? El tema de la dispersión, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no establecemos o ponemos al máximo la escucha activa? Se dispersa uno, ¿cierto? Se desconcentra, ¿sí? Y ese es un factor que debilita una secuenciación en la comunicación. Y entonces les iba a preguntar que si eh, recuerdan, porque me atrevo a decir que les ha pasado, que están hablando o establecen una conversación y de repente hacen como un stop y se dicen, ¿qué era lo que yo estaba hablando? Me perdí el hilo de lo que estaba tratando de decir, ¿sí? Y trata uno de recuperar rápidamente el hilo de su conversación y nuevamente lo trae. O otra de las fallas es que se dispersa tanto que comienza hablando de una cosa y finaliza hablando de otra muy diferente. Entonces, mis estimados beneficiarios, la secuenciación, como lo dice aquí, se refiere, ¿cierto?, a la organización lógica, ordenada de los mensajes que uno quiere transmitir a través de la comunicación verbal con el fin de facilitar, permítame un momento, creo que estoy acá muy bajito ya, con el fin de facilitar la comprensión y garantizar que la información transmitida cumpla su propósito, ¿cierto? Cuando uno establece una conversación con su cliente, ¿sí? Él llama con un objetivo, él tiene una necesidad, el cliente tiene una necesidad, eh, tiene un requerimiento, ¿cierto? Y en la medida que nosotros desarrollemos la conversación, no podemos ver el foco, ¿cierto? Del propósito. Que el propósito, como ya lo hablábamos a lo largo de las clases, hoy en día se hace integral, ¿sí? ¿Me siguen ahí? ¿Y a qué me refiero con integral? Que mi propósito anteriormente era entregar una solución técnica y rápidamente colgaba mi llamada y ojalá me entrara otra para ganar un score y ser el mejor asesor de call center y así entregar, y así se desenvolvía anteriormente. Pero cuando hablo yo hoy en día de una manera integral es porque, como ya lo hemos visto, se acuña en el servicio hoy el, el, sen- el sentido o la consideración por el cliente en sus emociones, ¿cierto? Entonces, mi propósito hoy en día debe ser entregarle una solución técnica, pero considerando sus emociones. ¿Todo para qué? Para
atraer nuevos clientes y para que ese cliente se conserve en el tiempo con mi compañía. Esa es, pues es el propósito integral. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, esta habilidad es fundamental en el servicio de mesa de ayuda o en los call centers, ya que el cliente suele enfrentarse a situaciones de tensión, urgencia, frustración, prisa, ¿cierto? Y todas estas consideraciones a nivel emocional y la atención que nosotros le brindemos, pues no nos va a hacer distorsionar la situación del cliente, ¿sí? O la atención que le genera, porque las habilidades que estamos adquiriendo acá nos van a fortalecer, ¿cierto? Para comprender muy bien su situación emocional sin perder el foco para entregar la solución técnica. Pero además, para que no me desestabilice acá me menciono o me cito como primera persona, considerándome un asesor de call center, porque si yo pierdo un desequilibrio por la situación tensa que logre expresar en la llamada, pues me va a desequilibrar a mí también o los va a desequilibrar a ustedes y van a desconcentrarse, ¿cierto? O simplemente su inteligencia emocional va a decaer y pues no van a querer prestar atención a la llamada y a la situación que está transmitiendo el cliente, ¿cierto? También acá un momento porque yo no indiqué que la clase continúa. Entonces, mis estimados, a las 6:35. Entonces, es muy importante este tipo de habilidades, tenerlas en cuenta y reforzarlas. Y siempre les voy a insistir que el pilar de una buena comunicación con todas sus técnicas, como lo son la secuenciación, como son esos protocolos que se establecen al realizar una llamada o al recibirla, ¿cierto? Se fortalecen, se potencializan afinando nuestras habilidades blandas, afinando muy bien nuestras habilidades blandas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la secuenciación? ¿Cuál creen ustedes que la importancia de la secuenciación? Alguno de ustedes, por favor, acá que lea esos 4 aspectos importantes que muestra el slide frente a la secuenciación. ¿Quién quiere leer el primero? No todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla, por favor? Yo veo acá. Nicole. Hola, Nicole. Bienvenida. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches para Muy todos. bien. Buenas noches. Adelante. El primero dice claridad del mensaje. Cuando la información se transmite en un orden lógico, paréntesis, inicio, desarrollo, cierre, el cliente entiende mejor la solución propuesta. La segunda dice optimización del tiempo. Evita repeticiones innecesarias
y reduce el riesgo de prolongar la interacción telefónica. El cuarto dice, mejor experiencia. El cliente Ese- percibe un trato profesional y estructurado, lo que genera confianza y satisfacción. ese Y el es. cuarto dice aprendizaje organizacional. Los asesores se dominan, los asesores que dominan la secuenciación cometen menos errores de comunicación, mejorando la eficiencia operativa. Muy bien, Nicole. Valoro mucho tu participación y te agradezco mucho. Así es, mis estimados. Miren, claridad del mensaje, optimización del tiempo, mejor experiencia y un aprendizaje organizacional. Entonces, como ya se los había mencionado, cuando la información tiene ese orden bajo unos parámetros lógicos, ¿cierto? En el inicio o durante el inicio, el desarrollo y el cierre de la llamada, el cliente va a comprender, ¿cierto? Y va a quedar satisfecho con la solución propuesta. Entonces es muy importante cuando se habla de claridad del mensaje que se haga o se entregue de una manera ordenada. Esa es la importancia de la secuenciación. Si yo abro una llamada telefónica con un inicio, presentándome, saludándome, indicando qué compañía represento, ¿cierto? Y durante el desarrollo de la llamada escucho al cliente cuál es su requerimiento, ¿sí? Y mientras escucho lo hago de una manera activa, procedo a darle el cierre a la llamada con el objetivo propuesto, que es una solución integral. Ya lo habíamos hablado. Ahora, muy bien. Cuando hablamos de la optimización del tiempo, y eso es muy importante hoy en día, con toda la información que manejamos hoy en día en el nivel académico, en todos los sectores, en todos los sectores. Yo sé que no es desconocimiento de ustedes el flujo de información que hay hoy en día. Adquirimos muchísima, muchísima. Si ustedes, no sé, no lo voy a poner tan viejo, pero hace 15 años, y me disculpan acá los más jóvenes, pero recuerden hace 15 años que tanto accedíamos a la información, ¿sí? El Internet no llegaba ni a las 100 megas, no, eso era muchísimo. El acceso a las redes sociales no era como el de hoy en día, ya existían, pero eran limitados. ¿Limitados en qué sentido? Que no teníamos a nivel Latinoamérica y en Colombia los recursos para adquirir dispositivos electrónicos ágiles, veloces, inteligentes, ¿sí? Hace unos 15 años o 20, pues estaban los mal llamados flecha, entonces apenas uno estaba conociendo la comunicación celular y cómo enviar mensajes de texto, ¿cierto? Y teníamos los medios locales de comunicación como la televisión y la radio, también limitados por las tecnologías que se suministraban en esa época o las que podíamos acceder como latinoamericanos, ¿cierto? Pero hoy en día eso ya cambió totalmente, ¿sí? Y por eso, con tanto flujo de información, la optimización del tiempo es vital. Y es vital no solo para las personas
como ustedes o como yo, ¿cierto? Por la cantidad de cosas que ya tenemos que hacer hoy, porque incluso ya para tomar los alimentos, desayuno, almuerzo, cena, aunque mala práctica, ojo, aunque mala práctica, es inevitable que consumamos información, ¿cierto? Es inevitable que de alguna manera estemos realizando una tarea o que nos estemos informando de noticias, de qué pasó hoy en Colombia, de qué pasó hoy en el mundo, y de esa manera optimizamos el tiempo, ¿cierto? Y a nivel del servicio que estamos representando como agentes de call center, pues es muy importante porque, mire, les mencionaba ahorita la rutina tradicional del call center. Eso era medido y sigue en muchas compañías, sigue siendo medido por tiempos y es muy importante. Eh, a nivel de ANS, y voy a acuñar esta palabra acá, los acuerdos de niveles de servicio, ANS, acuerdos de niveles de servicio, muchos se miden por ese factor, por el tiempo. ¿Y qué es un acuerdo de nivel de servicio? Que yo como cliente le digo al proveedor, usted me tiene que atender una llamada en 10 minutos, o bueno, voy a salir de la llamada, usted tiene que atender mi requerimiento en 24 horas, pero tiene que atenderlo entregándome una solución efectiva, ¿cierto? Y estamos hablando de tiempo. Y si no lo hace y se repite esta falencia 10 veces, o sea, deja de atenderme 10 requerimientos porque no lo hizo dentro de 24 horas, yo lo penalizo, ¿sí? Yo lo penalizo. Entonces vienen unos porcentajes que uno tiene que conciliar. Yo como cliente ante el proveedor, bueno, usted me está fallando en el tiempo en la entrega de soluciones. Y si llega a pasar 10 veces, vamos a conciliar que si el contrato vale 1.000 pesos, le voy a descontar el 5% cada vez que eso pase. Entonces miren cómo es importante en las organizaciones la optimización del tiempo. Así como puse el ejemplo para nosotros, hoy en día, cómo es de importante optimizar los tiempos. Queremos transportarnos menos en el servicio público, porque eso no me permite hacer, por ejemplo, asistir hoy a las clases. Queremos optimizar el tiempo en la oficina, ¿cierto? Como de una manera organizada, lo hemos hablado, ojo con las multitareas, es mejor llevar un paso a paso de cada tarea que debo hacer para iniciarla y terminarla y poder continuar con la otra, ¿sí? Y todo eso habla de la optimización del tiempo. Entonces, en una llamada, ¿cierto? Cuando uno evita las repeticiones innecesarias, reduce el riesgo de prolongar la interacción telefónica. Reduce el riesgo de prolongar. Ojo que prolongar estamos hablando del tiempo. Entonces se hace la llamada larga, sin sentido, aburrida, sin un foco, sin un horizonte, y eso desestabiliza la interacción con el cliente. ¿Y cómo mejora la experiencia de la secuenciación? Pues rápido, con la fluidez, ¿cierto? Si yo tengo esa secuenciación, esos pasos ordenados en la comunicación para poderlos ejecutar y desarrollar mientras establezco la comunicación con mi cliente, pues el cliente va a comprender, va a entender, va a percibir que hubo fluidez, ¿cierto? Que estaba bien estructurada la manera en que se dio la llamada telefónica, y pues esto va a generar confianza y satisfacción. ¿Y cuál es el feedback?
o qué recibe la organización, ¿cierto? Pues esto lleva a que se cometan menos errores y mejora la eficiencia operativa. Hay mejores resultados. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos claves? Señor, Gracias, gracias, Mari. ¿Cuáles creen que son los elementos claves de la secuenciación? ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos claves de la secuenciación? yo digo de la secuenciación. Sí, de lo que hemos hablado, recuerden. Y creo comprender tu manera de preguntarte. Creo que no estamos acostumbrados a la palabra, por eso se las puse en secuencia, un orden lógico, un paso a paso, como tú lo has llamado. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuáles crees que son los elementos claves de hacer las cosas de una manera ordenada, ¿sí? Que se hagan estructuradas, ejecutando un paso a paso? ¿Qué, qué crees ahora sí con esto que acabo de decir? ¿Qué crees, Mari? ¿Qué puede ser? Qué pena, profe, ¿me puede repetir? Dale. No, Mari, es que sentí o percibí que te preguntabas los elementos claves de la secuenciación. Entonces te estaba cambiando el término y se refiere a lo que tú mencionaste. ¿Cuáles crees que son los elementos claves cuando uno hace las cosas Porque es que, ordenadamente? qué pena, profe, interrumpirlo. Cuando usted dice secuenciación, pues yo pienso que son unos pasos a seguir. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, en mi trabajo, lo que sería el call center, los pasos a seguir en una llamada, pues uno, la presentación. Que yo me presente, ¿por qué? Porque genera seguridad al cliente de que sí lo está hablando una empresa. Después de la presentación, pues preguntarle a la persona cómo está, brindarle la información y de ahí pues ir preguntándole poco a poco a la persona cómo se llama, si se encuentra interesado en el producto. Pues esos son los pasos a seguir por el tema de que yo trabajo en el área de ventas. Sí, muy bien, muy bien. Y tú has mencionado cosas interesantes acá e importantes y claves, ¿cierto? De la secuenciación, de ese orden, de ese paso a paso, de esa ejecución lógica y estructurada que debe tenerse en cuenta en una conversación. Entonces acá lo dicen de una manera puntual. La secuenciación en el call center implica estructurar, ¿cierto? Estructurar, armar unas bases, ¿cierto? La conversación siguiendo un orden lógico, ¿cierto? Entonces, para yo hacer una estructura, ¿cierto? Requiero de unas bases, ¿cierto? De una base, requiero de unos pilares, ¿cierto? Base, pilares, ahí se crea el orden lógico y por ende, pues tiene coherencia. Si lo vemos así de una manera civil, a nivel de ingeniería, la base de una casa, los pilares, sigue el segundo piso, ¿cierto? Con otra base y luego techamos y terminamos la estructura de una casa. Tiene coherencia lo que estoy desarrollando, tiene congruencia lo que estoy diciendo. Y tú lo comentaste muy bien. Todo tiene un inicio, un desarrollo y un cierre en esta interacción de la llamada.
Entonces, un mensaje bien organizado permite que el receptor, ¿cierto?, procese la información de manera más eficiente. Los datos, ¿cierto?, que le están llegando al receptor de una manera estructurada, organizada, lógica, pues las va a comprender mejor, ¿cierto? Y esto incrementa la claridad, la confianza y la satisfacción del cliente. Les ponía el ejemplo de cómo se dispersa uno en una llamada, pero también logra, o hemos visto errores en atención de llamadas al cliente cuando se hace de una manera desordenada, desorganizada, ¿sí? Entonces, resulta por allá el asesor saludando, ¿sí? La mayoría de veces, pero cerrando la llamada cuando debería estar desarrollando la llamada, ¿sí? Saluda al cliente, escuchó su requerimiento o en el caso de Mari, entregó su servicio a través de la llamada y empezó a cerrar o a finalizar la llamada sin desarrollarla. Entonces, cuando se entrega el mensaje desorganizado y tan solo en una conversación también sincrónica, presencial, visual, se va a tornar aburrida, poco empática, ¿cierto? Y va a generar desinterés, totalmente. Yo creo que eso nos pasa cuando nos encontramos con alguien con el cual establecemos una conversación, ¿cierto? Y cuando no tiene sentido o cuando no es lógica, genera malestar, aburrimiento, quiere uno cortar rápidamente esa conversación y continuar o avanzar. Muy bien. Dentro de estos elementos claves está la apertura estructurada y no lo mencionaba la compañera, el primer contacto, ¿cierto? El primer contacto con el cliente que incluye, ¿sí?, ese protocolo donde se realiza el saludo profesional, la identificación de la gente y el establecimiento del propósito de la llamada, ¿cierto? Establecer el propósito de la llamada. ¿Cuál es el propósito? Estoy entregando un servicio, como lo exponía Mari. Estoy atendiendo, en este caso, entró la llamada, estoy atendiendo una solicitud, un requerimiento, estoy recibiendo una queja, ¿sí? Beneficio clave, genera una primera impresión positiva, aporta seguridad al cliente y marca el tono de la conversación. Miren que es muy importante la apertura estructurada, ¿sí? Saludo, me presento y rápidamente establezco cuál es el propósito de la llamada. Ese es el beneficio clave. Genera una primera impresión positiva y por supuesto va a enganchar al cliente para darle seguridad de que va a lograr conseguir su objetivo al habernos contactado. Mm, exploración y desarrollo. Exploración y desarrollo. ¿Qué entienden por explorar? Explorar la problemática o lo que realmente el cliente está necesitando en ese momento. Sí, sí, está muy bien, pero, pero si nos salimos un poco del contexto
del call center, ¿qué consideran ustedes que es explorar? ¿Qué es explorar? Cuando escuchan esa palabra, explorar. Indagar. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Indagar, examinar, ¿cierto? Investigar un tema, eh, investigar una idea, reconocer una situación. Y ya puesto en temas de comunicación, em, ese explorar o ese examinar se hace con el fin de comprender, ¿cierto? O descubrir las necesidades del cliente, ¿cierto? Ahí se desarrollan pasos importantes, eh, como identificar las necesidades del interlocutor, investigar el contexto, ¿cierto? ¿Qué más se les ocurre? Profundizar en un tema, ¿cierto? Eso es explorar, ¿cierto? Y en una exploración inicial, pues es muy importante que la gente escuche activamente y logre recopilar esa información básica del cliente antes de brindar soluciones, ¿sí? Debe haber ese reconocimiento. Ese también es un sinónimo de exploración. Cuando uno sale, ¿cierto? A, a un terreno que no conoce. Cuando uno va de viaje a un lugar, uno hace un reconocimiento, ¿cierto? Ay, venga, ¿dónde estoy? Estoy en el Parque Central de X municipio. Ah, qué bueno, allí queda el banco, por aquí está la iglesia, a este otro lado veo la alcaldía. Está haciendo un reconocimiento, estamos acumulando una información ahí, estamos recepcionando unos datos, ¿cierto? Que nos brindan una información básica para reconocer con quién o dónde estamos. Y en el desarrollo ordenado, pues presentamos, ¿cierto? Esa información que hemos recopilado, la organizamos y empezamos de una manera lógica y progresiva a conectar, ¿cierto? De manera lógica esa conversación, ¿cierto? Yo siempre les he hablado, mencionado de hilar, ¿sí? Que también es un sinónimo de secuencia. Ordenar esa información recibida para empezar a entregar una solución. Entonces, usar conectores como primero, luego, después y finalmente le dan una jerarquía a la información. ¿Sí? Jerarquía, mírenlo como una pirámide. ¿Sí? En un orden de lo ascendente a lo descendente. ¿Sí? Primero, luego, después y finalmente. ¿Sí? Comenzando siempre por lo más relevante. Esa es la exploración y el desarrollo ordenado. Y viene el cierre, confirmación y cierre, ¿cierto? Confirmación y cierre. Asimismo, como hemos llevado en estos slides una presentación de nuestro tema de una manera organizada, queremos, o mi propósito es que ustedes ejecuten esta serie de pasos cuando estén realizando
o recibiendo esa llamada. ¿Sí? Entonces ya hablamos de la apertura, hablamos del desarrollo de la llamada y viene la confirmación y cierre. ¿Pero qué es la confirmación? ¿La confirmación de qué? ¿Qué comprenden ustedes, mis estimados beneficiarios? Porque habíamos hablado de inicio, desarrollo y cierre, ¿cierto? Pero mire que acá del inicio hablamos de una apertura estructurada y me devuelvo al slide. En el inicio, ¿cierto? En esa secuenciación de la comunicación hablamos de una apertura estructurada y ya acá en esta secuenciación no hablamos solo del desarrollo, sino de la exploración, de ese reconocimiento que debemos hacer de nuestro cliente con su problemática o el servicio que quiere adquirir para venir a cerrar la llamada, pero con una confirmación, ¿cierto? Entonces, la confirmación parcial, ¿qué es la confirmación parcial? Es la verificación intermedia, ¿cierto? Es una verificación y acá en una escala lo ponen intermedia para saber o para confirmar si el cliente ha comprendido verdaderamente el mensaje que le he transmitido, ¿cierto? Y por eso hablan de una confirmación parcial antes de seguir avanzando, ¿cierto? Porque se viene el cierre de la conversación, ¿sí? Y eso en el servicio tradicional de call center, pues no se hacía, ¿sí? Se entregaba la solución técnica o se entregaba el servicio, ¿cierto? Hablando en una venta y se cerraba la llamada, ¿sí? Ahora, en esas nuevas prácticas, en esas nuevas y buenas prácticas que se ejecutan en el servicio de call center, pues es muy importante confirmar si el cliente o el usuario ha recibido y ha entendido de la mejor manera el mensaje y la solución que hasta ese momento se le ha entregado. ¿Y el impacto cuál es ahí? Pues que disminuye la posibilidad de errores y asegura la participación del cliente en la solución. Lo vinculamos, ¿cierto? Señor Pérez, ¿es clara para usted la información hasta este punto de nuestra conversación? ¿Cierto? Lo estoy vinculando, lo estoy vinculando. ¿Hay algo más en que yo lo pueda apoyar? ¿Todo ha sido claro hasta ahí, señor Pérez? Entonces, con expresiones como esas, estamos implementando esa confirmación parcial. ¿Para qué? Para que venga ese cierre efectivo, ¿cierto? Exitoso, que esa es la fase final. Un cierre efectivo y exitoso de la llamada. Ahí se resume lo acordado, se verifica la satisfacción del cliente y se despide uno de la manera más cordial y atenta con él. ¿Cuál es el pro? ¿Cuál es el beneficio ahí? Pues que se garantiza que ambas partes
como lo dice ahí, si estén alineadas, estaba buscando otra palabra, estén de acuerdo, ¿sí? Y se sientan satisfechas con el resultado entregado. ¿De acuerdo? En este slide, para continuar, vamos a ver cuáles son las estrategias para mejorar la secuenciación. ¿Sí? Ya hemos hablado de qué es, qué elementos clave proporciona. Y en este momento nos vamos a sumergir para conocer esas estrategias para mejorar la secuenciación. Entonces, se nos indica que la secuenciación no ocurre de manera espontánea, requiere un entrenamiento y es por eso que hay una formación, ¿sí? Es por eso que se requiere adquirir unas habilidades, ¿cierto? Para poner en práctica y en uso unas herramientas que faciliten una comunicación con sentido, ¿cierto? Acá dice que unas herramientas para que facilite la organización lógica del discurso. Pues, mis estimados, es que es eso. Hay que buscar las herramientas para que mi conversación o mi comunicación con el interlocutor, ¿cierto? Sea fluida. Y para eso se requiere entrenamiento. Y en los call centers estas estrategias son vitales. Yo en los cursos pasados les he mencionado cómo uno llega a una compañía y hay una preparación, ¿cierto? Hay un entrenamiento para pulir estas habilidades para que nos lleven a la fluidez. Y por lo general, las compañías se van a concentrar en brindarles el guión técnico, en pulirlos técnicamente en ese nivel 1, donde ustedes van a entregar una solución o, como es en el área de ventas, van a lograr vender sus servicios, ¿cierto? Pero eso se hace con entrenamiento, con estas estrategias que son vitales para garantizar interacciones fluidas, como lo he mencionado. Y reduciendo tiempos, ¿cierto? Para aumentar la satisfacción del cliente. Todo esto es preparado, ¿sí? Hoy en día no se improvisa, y sobre todo en esta área tan especial, no se improvisa, ¿sí? Todo está debidamente preparado, organizado, bajo una estructura, y eso hace parte de las estrategias que se implementan para mejorar la secuenciación. Entonces, miren ustedes, mis estimados, que en ese orden que estamos trayendo en este curso, hay unas herramientas fundamentales que ya lo he venido mencionando, ¿sí? Que hacen parte de estas estrategias para mejorar la secuenciación. ¿Y qué son? Los guiones estructurados, los conectores lógicos y la jerarquización, ¿sí? El inicio y el fin, de lo primero a lo último, la jerarquización. Entonces, en los guiones estructurados,
pues vemos esos scripts, ¿sí? Esas pautas, entonces, por llamarlo de otra manera, esos prompts, para hablarlo ya más de manera actual, vanguardista, ¿cierto? Esos prompts, y hablo a nivel de inteligencia artificial, cuando ustedes empiezan a consultar o a redactar ese tipo de necesidades con su ChatGPT, con su Copilot, Gemini, cualquiera de estos LLM, ustedes están desarrollando, hay un guión, un script para recibir respuesta o un resultado a eso que están solicitando a través de su IA. Eso es un guión, un script, un prompt, ¿sí? Una ruta clara de interacción organizando desde el saludo hasta el cierre, ¿sí? Entonces yo me atrevo a decir, cuando Mari llegó a su compañía, fue una de las primeras herramientas que le entregaron. Mire, aprendas este guión, usted va a realizar sus llamadas de esta manera. Por favor, estúdielo, practíquelo y ejecútelo, ¿cierto? Y estos guiones